Muy buenas tardes, mis hermanos, y hoy vamos a concluir con la serie que empecé la semana pasada, que titulé Pruebas, Sufrimiento, Crisis. Obviamente nos encontramos en medio de una crisis y por eso estamos haciendo estas enseñanzas en línea. Quiero repasar un poquito lo que vimos la semana pasada y recuerda que la gran pregunta, el gran enigma es ¿por qué sufrimos? ¿Por qué sufrimos? Y esto es en realidad un tremendo enigma. Y si ustedes recuerdan, mencioné a lo menos 3 cosas que quizás pudiéramos pensar por las cuales pudiéramos decir estamos en medio de problemas o sufrimientos. ¿Por qué? 3 cosas, básicamente fue las que vimos la semana pasada y permítame repasar. Muchas veces, si recuerdan bien, estamos sufriendo las consecuencias de decisiones, pecado, desobediencia, rebeldía, qué sé yo. Hay que recordar siempre que nosotros tomamos decisiones, decidimos desobedecer a Dios o simplemente pecamos, va a haber consecuencias. Sí, Dios es un Dios grandioso, amoroso, nos va a perdonar cuando verdaderamente venimos a Él arrepentidos. Desde luego que sí, no hay duda al respecto. Él siempre nos va a perdonar, pero recuerden que va a haber consecuencias. Y si bien es cierto, muchas veces quisiéramos que las consecuencias desaparezcan, no es así. La otra cosa que aprendimos es que muchas veces tiene que ver con el hecho de que estoy siendo disciplinado. Y hablamos un poquito en cuanto a esto y recuerden que disciplina significa también enseñanza. Cuando la disciplina se quiebra o falta, entonces viene el castigo. Y por eso vimos cuán importante es entender que como hijos de Dios, en su gran amor, Dios nos va a disciplinar, nos va a entrenar. ¿Por qué? Porque Él quiere que seamos hijos de Dios tal y como Él nos instruye en su palabra. Él nos va a ayudar a cómo conducirnos en este mundo y muchas veces va a tener que usar de disciplina. Y algo muy importante que debemos recordar en el proceso de la disciplina, eso nos demuestra a nosotros que somos sus hijos. Eso nos demuestra a nosotros el gran amor que Dios tiene para con nosotros, porque si no fuéramos sus hijos, eso entonces quiere decir que no vamos a recibir una disciplina. Si no somos disciplinados, entonces no somos sus hijos. Entonces, cuando estés en medio de una disciplina, alégrate que Dios te está corrigiendo y ojalá prestes atención y aceptes la disciplina, pero también que aprendas para que puedas seguir hacia adelante. Luego, la tercera cosa que vimos, si ustedes recuerdan, simplemente estoy siendo moldeado. Dios va a permitir la prueba, o en una prueba en que me encuentre, un sufrimiento, una crisis. ¿Por qué? Porque estoy siendo moldeado a imagen y semejanza de Cristo. Si hay algo que usted y yo tenemos que recordar, es que Él tiene todo el interés en cuanto a que nosotros, sus hijos, crezcamos a imagen y semejanza de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y es un proceso de toda la vida aquí en la tierra. Y un día despertaremos en la eternidad juntamente con Él como Cristo. ¡Qué bendición! Quiere decir que en este proceso yo voy a ser cada día mejor hijo de Dios, porque me estoy pareciendo en carácter a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y cuando estamos en medio de esta crisis, recuerde bien, esto es un proceso, Dios lo ha permitido, para que entonces yo siga creciendo y cada vez pueda aprender. Entonces, lo que terminé viendo la semana pasada, si ustedes recuerdan, es cómo voy a identificar cada una de estas cosas. Yo creo que es fácil que nos demos cuenta cuando estamos pasando por una situación, si esto es una consecuencia. Si estoy cosechando algo, yo creo que esa es la más fácil, aunque la más difícil también de aceptar. Porque si bien es cierto, podemos aceptar o ver el hecho de que estoy sufriendo una consecuencia, no me gusta. Sí, Dios me perdonó, yo vine, le confesé. Y claro, Dios te perdona. Él
te va a perdonar definitivamente. Sin embargo, tenemos que recordar que las consecuencias no se van automáticamente, pero recuerda esto, Dios en su gran misericordia va a permitir que tú camines a través de esas consecuencias, de esa cosecha. ¿Y sabes qué? Esa cosecha se va a terminar, esa consecuencia se va a terminar. ¿Cuándo? ¿Cómo? No sé, pero también depende mucho de tu propia actitud, de tu propia reacción ante la cosecha. Así que, ¿cómo voy a identificar? Eso es fácil. Pero ¿cómo voy a saber que esto que en lo que estoy, por ejemplo, ahorita en esta crisis, ¿por qué Dios la permitió? ¿Es que me está enseñando algo? ¿Es que me está disciplinando? Bueno, si bien es cierto, esto es mundial, obviamente lo podemos aprovechar y Dios lo va a aprovechar y usar para enseñarnos, para disciplinarnos, pero más que nada para que tú y yo sigamos creciendo a imagen y semejanza de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer fácil para mí que yo pueda identificar? Mi relación personal con Él. ¿Cómo es tu relación con el Señor? En Job, que es el ejemplo que vamos a estar usando hoy, al puro principio del libro, note lo que dice: y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Qué me dice esto? Una tremenda relación con su Dios. Este hombre, Job, era un hombre que de veras caminaba con Dios, era un hombre que de veras estaba creciendo a imagen y semejanza del Señor Jesucristo. Era un hombre que estaba siendo desarrollado cada día para ser un hombre conforme a Dios así lo quería. Y Job mantenía una comunión con Dios. Miren lo que dice en el versículo 5. Y acontecía que habiendo pasado en torno los días del convite, Job enviaba a los y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Si lo hacía por sus hijos, ¿qué no hacía por él? Entonces aquí tenemos a un hombre que de veras está, pero bien preocupado, que es un hombre temeroso de Dios, como nos dice la Escritura, que es un hombre que quiere tener una profundidad de relación con su Dios. Esto hará posible que yo pueda entonces identificar en medio de lo que me encuentro qué es lo que posiblemente Dios está haciendo con mi vida. Pablo escribe en 1 Corintios capítulo 1, versículo 9, dice: fiel es Dios por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo. Él es fiel. ¿Qué me está diciendo esto? El Señor quiere esa comunión con nosotros y dice que Él es fiel. Él es fiel. Entonces, si hay algo que tú y yo podemos hacer, es seguir profundizando esa relación con el Señor. Entonces, vamos a analizar un poco esta noche, el ejemplo del enigma al sufrimiento. ¿Quién es Job? Si bien es cierto, pudiéramos decir que no tenemos las respuestas, yo quiero sacar a lo menos de aquí 4 principios que nos pueden ayudar muchísimo a nosotros para entender esto del sufrimiento, esto de las pruebas, esto de la crisis. Porque yo sé que tenemos muchas preguntas. ¿Por qué estoy en la crisis en que estoy? ¿Por qué me encuentro sufriendo? ¿Por qué Dios permite semejante cosa? Y yo creo que esas preguntas muchas veces, si bien es cierto, son muy sinceras, a veces nos va a decir dónde estamos nosotros espiritualmente. Porque puede llegar el momento de ese crecimiento y profundidad en Él, que ya no voy a hacerme esa pregunta porque estoy entendiendo que Dios está haciendo algo. Quizás no sé lo que está haciendo. Como dije antes, es muy fácil decir o ver que estoy sufriendo una consecuencia. Esa es quizá la más fácil. Pero estoy en una disciplina, Dios me está enseñando algo, o sigue moldeándome, está usando esto para moldear. Y todo evento, aún las cosechas de nuestro propio pecado, de nuestra propia desobediencia, de nuestras decisiones, aún esas cosechas, Dios las va a usar para seguirte moldeando a imagen y semejanza de tu Hijo. Entonces, en primer lugar, quiero que veamos el primer principio. El principio
que voy a mencionar, el primero, lo llamo el principio de justicia. Y vamos a ver por qué. Porque ser personas excepcionales, ser personas buenísimas, lo que usted quiera decir, no nos exonera de que pasemos por una prueba, de que pasemos por una crisis como esta. ¿Por qué digo esto? Porque miren lo que dice Dios de Job. En el versículo 1, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job. Y note lo que nos dice, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Esto nos dice bastante de la relación que este hombre tenía con Dios. Y vamos a ver menciona creo que a lo menos 4 cosas aquí, ¿verdad? En este principio que yo llamo de justicia. Era un hombre perfecto. La Biblia no nos dice perfecto en el sentido de que era impecable, porque más adelante uno puede ver, bueno, aquí mismo en el versículo 5 nos está diciendo que él ofrecía sacrificios por sus hijos. Y lo hacía por él mismo. Más adelante puedes ver en varios de los pasajes en donde él mismo confiesa y decir, pues yo necesito a mi Dios, yo he pecado, no merezco esto, lo cual significa que cuando habla de perfección aquí, no está diciéndonos sin pecado, está hablando de un hombre maduro. En la palabra de Dios, Pablo escribe al hermano Timoteo, y yo sé que ustedes recuerdan este pasaje, y le dice en 2 Timoteo, capítulo 3, en el versículo 16, dice, toda la Escritura es inspirada por Dios, toda la Escritura, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y note lo que dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Quiere decir que tú y yo podemos ser en ese sentido como Job perfectos. Claro que sí. ¿Y qué es lo que va a hacer Dios? Usar su palabra. Porque dice que todo lo que está escrito en este libro, todo lo que está aquí en la palabra de Dios, nos va a ayudar a nosotros a enseñarnos, corregirnos, instruirnos, a fin de que seamos hombres y mujeres perfectos, maduros. No solo dice que era un hombre perfecto, pero no de que dice y recto. Esto habla de su carácter. Era un hombre recto. Qué difícil encontrar hoy hombres y mujeres rectos, hombres de palabra que dicen esto y eso es lo que van a hacer. No tenemos con mucha frecuencia. Luego agrega temeroso de Dios. Aquí nos está hablando específicamente de su relación personal con Dios. Un hombre espiritual, un hombre que temía a Dios. Hablábamos el domingo pasado cuando estábamos animando a las hermanas en la celebración del Día de la Madre y estábamos enfatizando el hecho de la importancia de enseñar a nuestros hijos a temer a Dios. Y no es un temor de miedo, pánico. No. Simplemente temer a Dios. Y este hombre, dice la Escritura, que temía a Dios. ¿Qué me está diciendo Dios aquí? Su relación personal, su vida espiritual. Este era un hombre que amaba a Dios, que quería conocer y ser temeroso de Dios. Hablaba de una relación íntima. No solo eso, sigue diciendo temeroso de Dios y luego dice apartado del mal. Interesante para mí porque esto es muy clave en la vida de un hijo de Dios. Dice apartado del mal. ¿Sabe lo que está hablándome aquí? Del carácter y deseo de vivir en santidad. ¡Qué precioso! Él tenía un deseo de vivir en santidad. Es algo que no se oye muy a menudo hoy. Porque a veces cuando queremos apartarnos del mal, a veces somos acusados de ser legalistas. Queremos vivir una vida apartada del mal. Oh, eres una persona rara, hay que relacionarse con el mundo. Y entiendo todo esto. Pero muchas veces eso va a impedir, si no tienes una clara decisión de dónde o cómo actuar y en qué estar o no estar, qué hacer o en qué involucrarse, o simplemente decir apartarse del mal, no vas a crecer. Y Dios enfatiza esto y lo dice a lo menos 2 veces de Job, apartado del mal. Habla del carácter y deseo de él de vivir una vida en santidad. Y en el versículo 8 nos vuelve a decir,
con excepción de que agrega algo más, porque dice aquí, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? Y nota lo que dice, que no hay otro como él en la tierra. ¡Wow! ¡Qué reputación de hombre! Si tú y yo queremos entender qué es lo que está pasando hoy día con esta crisis, tenemos que desarrollar una relación muy íntima con el Señor, porque en medio de esto vamos a entender muchas cosas que ahorita no vemos o no entendemos, porque estamos tan distraídos con toda la información que nos llega, que no estamos prestando atención a lo que Dios quizás nos quiere enseñar. Así que cuando vemos a un hombre con un carácter como este, con una repetición, esto es lo que pensamos. Él no va a sufrir. Es un buenísimo. Uno espera que sean aquellos que no andamos muy bien, que son los que vamos a sufrir. Pero un hombre como este, no. Y por eso lo estoy llamando el principio de la justicia. El principio de la justicia. De justicia. ¿Por qué? Porque la justicia de Dios no es la justicia como tú y yo la pensamos. Así que no creas entonces que para evitar que yo pueda pasar por circunstancias muy difíciles en mi vida, especialmente crisis como esta, u otras disciplinas del Señor, es que yo tengo que ser buena persona. Obviamente la obediencia a Dios va a evitar que yo evite muchas cosas en mi vida, va a evitar que yo pase por muchas cosas que no debiera pasar. Claro que sí, definitivamente. Pero eso no quiere decir que me va a exonerar de que yo pueda ser probado por Dios, de que me encuentre en medio de una crisis, de que puedo sufrir, porque es el caso de Job. Dios no hace acepción de personas. El segundo principio que quiero que veamos en esto, el principio de la justicia, el segundo principio es el principio del permiso, que es lo que llamo yo el permiso. Dios es quien va a dar autorización, Dios es quien va a dar permiso a nuestro enemigo de qué es lo que puede venir a nuestra vida. Dios es el que va a dar permiso en qué es lo que nos toca sufrir. Hay cosas en la vida que todos, sin excepción, las vamos a sufrir. Por ejemplo, la pérdida de un ser querido. Tarde o temprano sabemos que todos vamos a morir. ¿Ok? Pero hay otras cosas en las cuales no esperamos a veces el sufrimiento o el dolor o la crisis o qué sé yo. Entonces yo tengo que pensar que si voy a encontrarme en medio de algo dificilísimo, de una crisis, debo recordar algo. Dios permitió esto. Dios concedió el permiso. Recuerden, Dios había bendecido tremendamente a este hombre. Y Dios acepta el desafío del enemigo, porque en el versículo 12 del primer capítulo de Job que estamos, dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano. Solamente que no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás. ¿Qué es lo que está haciendo Dios? Le está dando permiso, autorización a el enemigo para que Job sea aprobado. Entonces, si te encuentras en una situación muy difícil, si te encuentras en algo que tú dices, ay, esto yo no sé por qué es que Dios lo permitió. Bueno, Dios lo permite porque, otra vez, está desarrollándote a imagen y semejanza del Señor. Sabemos al final del libro que Job sale totalmente otro hombre, un hombre increíblemente mejor que cuando empezó todo este proceso. Y eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Y por eso da el permiso. Satanás regresa a Dios otra vez. ¿Por qué? Porque en el versículo 21, noten que dice, y desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová Dios, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Satanás dice, wow, no pude con este hombre. Él estaba totalmente convencido de que Job iba a maldecir a Dios. Pero Dios conocía bien y por eso da el permiso. En el capítulo 2, versículo 6, miren lo que dice. Y Jehová dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Una vez más, le va a tentar. Dios otra vez da permiso, pero él pone límite. Cuando Dios da permiso para que tú y yo pasemos por algo, él sabe
hasta donde tú y yo podemos llegar. De tal manera que no te tienes que preocupar. Ahora, yo sé que hay momentos en que decimos, yo no sé si yo voy a poder soportar esto. Sí, sí vas a poder, porque eres hijo de Dios, porque Dios ha permitido esto. Dios no lo ha permitido para destruirte, porque el enemigo, si Satanás aquí lo que quiere es destruir a Job, quiere lograr que Job maldiga a Dios. Porque Job ha sido tan bendecido por Dios que Satanás le dice a Dios, bueno, es que Él no te va a maldecir por todas las bendiciones que le has dado. Déjame quitarle todo a ver qué va a hacer. Y sabemos que Job ama y bendice a Dios no porque tiene cosas, sino porque conoce a su Dios. Quiera Dios que seas un hombre y una mujer que adoras a Dios, que amas a Dios, no por lo que recibes de Él, pero por lo que Dios es. Obviamente Él nos va a bendecir. ¿Recuerdan ustedes al apóstol San Pablo? Pablo recibe en él un aguijón en la carne. Y nos dice la Escritura que él ora a Dios 3 veces y le pide, por favor, quita esto de mí. Sin embargo, la respuesta del Señor es la siguiente en 1 Corintios capítulo 12. 1 Corintios capítulo 12 y específicamente en el versículo 9, o más bien en 2 Corintios 12, versículo 9, que le dice, y me ha dicho, bástate mi gracia. En otras palabras, ¿sabes qué? Yo te voy a dar la gracia, no tienes que preocuparte. Me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder, note lo que dice, mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¡Wow! Este es Pablo, pasando por una dificultad enorme, algo muy personal en su vida. No sabemos con exactitud, algunos hablan de que fue algo físico, los ojos, o algún impedimento físico en su cuerpo. No sabemos exactamente, pero era algo en lo cual Pablo estaba sufriendo. Ora a Dios y Dios no se lo quita. Por el contrario, le dice, bástate mi gracia. Bástate mi gracia porque mi poder, dice Dios, se va a perfeccionar en ti. Así que es una gran bendición el poder ver este principio de permiso. Cualquier sea la prueba en que estás, cualquier sea la crisis en que te puedas encontrar, Dios dio permiso. Y si Dios dio permiso, vamos adelante. ¿Por qué? Porque Él está con nosotros y vamos a salir de esto. Estamos en medio de todo esto y hemos hablado mucho y muchos lo dicen. No tomó a Dios por sorpresa. Por supuesto que no. Dios sabe exactamente lo que está sucediendo y sabe cómo va a terminar. Él lo tiene todo en su control. ¿Ok? Entonces, ¿qué me toca a mí? Pues esperar y ver qué es lo que Dios está haciendo en mi vida en el proceso. El tercer principio que quisiera ver es el principio que lo llamo el principio de profundidad. ¿Y qué es esto? Bueno, simplemente es el hecho de que en la crisis, en la prueba, en el sufrimiento, tengo la oportunidad de conocer a mi Dios en una forma mucho más profunda, en una forma mucho más íntima. Esto no es el hecho de que, ahora sé más de Dios. No. No estamos hablando de un conocimiento intelectual. Estamos hablando de una relación más íntima. Quiero que vean al final del capítulo del libro de Job, capítulo 42 y los primeros 5 versículos. Quiero que noten lo que Job está diciendo. Capítulo 42. Y noten lo que dice a partir del versículo 1. Respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes. ¿Puedes imaginarte? Yo conozco que todo lo puedes. Él podía decir, Señor, quítame esto. Y él sabía que Dios lo podía hacer. Pero no lo quitó. Y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, dice, yo hablaba lo que no entendía.
cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Noten lo que dice aquí, demasiado maravillosas que no comprendía, cosas que no entendía. ¿Qué está diciendo? Ahora entiendo, ahora comprendo. Si hay algo que Dios desea hacer a través de la prueba, es el hecho de que tú y yo podamos profundizar nuestra relación con nuestro Dios. Y de pronto es como decir, ahora entiendo por qué dice, ahora entiendo que todas las cosas van a ayudarme a bien. Ok. ¿Me explico, hermanos? Esa profundidad, ese deseo de conocerle más íntimamente, no viene solo con el conocimiento, viene con la relación con Él en el momento en que estoy sufriendo o batallando en lo que tenga. Oye, dice, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Qué tremendo, ¿no? Hablamos con Él, Él nos oye, por supuesto. Señor, no entiendo qué está haciendo, puedes enseñarme, y Él lo va a hacer. Versículo 5, de oídas dice, te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Imagínense lo que está diciendo Job. En medio de todo esto, estoy viendo, te estoy reconociendo. Si hay algo que Dios quiere hacer en medio de una situación como esta en que estamos viviendo, es que tú y yo aprendamos a profundizar nuestra relación con nuestro Dios. En Filipenses, Pablo escribe algo pero muy similar cuando él está sufriendo prisión. Y quiero que vean lo que él escribe a los hermanos de Filipos en el capítulo 3, iniciando el versículo 8. Dice lo siguiente, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Noten, lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por fe. Y noten ahora, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Exactamente lo que Job estaba pasando. Quiera Dios que a través de esto entendamos ese principio de justicia, no porque yo sea muy bueno o que sea una excepción, Dios me va a guardar de no sufrir, no. Todos vamos a pasar y todos vamos a tener experiencias pero muy diferentes. Porque eso es lo que Dios quiere que tú y yo aprendamos en este principio de justicia. Y también debemos entender que Dios es quien da permiso. El principio del permiso y luego el principio de profundidad. Y por último, el principio de la confianza. ¿Y qué quiero decir con esto? Es el hecho de que yo pueda confiar que Dios está haciendo algo, aunque no entienda, aunque no vea. Noten que al final Job está diciendo, al fin vi, cosas que yo no entendía. Sabemos que Job perdió absolutamente todo. Literalmente este hombre que era riquísimo en su tiempo, multimillonario pudiéramos decir, se queda en la calle de la noche a la mañana. ¡Wow! Pierde a toda su familia. Regresemos al capítulo 1 para que veamos, porque en esta primera etapa aquí, cuando pierde todo, cuando pierde absolutamente todo, aún conserva su salud. Mire lo que él dice en el versículo 21. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Y dice, sea el nombre de Jehová, ¿qué? Bendito. Bendito. ¡Wow! ¡Qué tremenda lección está dándonos este hombre! Está diciéndonos que él entiende todo lo que está sucediendo. Posiblemente no. Sin embargo, él
confía en este principio de la confianza, confías en Dios, confías que en medio de toda esta crisis que estamos viviendo, estás confiando en Él, confías de que Dios sabe lo que está haciendo, que Dios nos va a sacar adelante, ¿cómo? No sé, pero Él nos va a hacer. Entonces, ese es el principio de la confianza en Dios. En tremendo sufrimiento, en tremenda tristeza, tremendo dolor que está pasando Job, aun cuando no entiende, Job plenamente confía en Dios. Quiero que vean en el capítulo 13, en el versículo 15. Mire lo que se atreve a decir este hombre. Habla mucho de su relación, pero en el capítulo 13, en el versículo 15 específicamente, dice: he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. ¿Qué te está diciendo esto? Confianza en él. Confianza, no obstante, dice, defenderé delante de él mis caminos. ¡Wow! ¡Qué precioso! Habla de una tremenda profundidad en su relación con Dios. ¿Por qué? Él está confiando plenamente en Él. Capítulo 19 y versículo 25. 19, 25. Mire lo que le dice. Yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Aun cuando esta piel y todo esto se deshaga completamente, veré a mi Dios. ¿Qué te dice esto? Confianza. Confianza. En medio de todo esto, ¿estás aprendiendo que puedes confiar en Dios? Ojalá. Ojalá, porque Dios quiere lo mejor para ti y para mí. Si hay algo que Dios desea, es lo mejor y excelente para todos nosotros. No veas este sufrimiento como algo negativo. Por el contrario, esto es algo maravilloso que Dios está usando para hacerme un mejor hombre, una mejor mujer. Cuarentena, estoy metido en la casa, no puedo hacer muchas de las cosas que yo quisiera. ¿Y qué? No te preocupes. Lo importante es, ¿estoy aprendiendo de mi Dios en este momento? ¿Entiendo perfectamente lo que es este principio de profundidad? ¿Entiendo perfectamente este principio de confianza? ¿Entiendo perfectamente este principio de confianza? Hermanos, yo creo que debemos aprovechar el hecho de que nos encontramos en semejantes circunstancias, porque esto es lo que nos va a ayudar. Porque el principio del permiso nos ayuda a entender que nada está fuera del control de Dios. Y si yo entiendo perfectamente lo que Dios está haciendo, voy a conocer mejor a mi Dios. Y al salir de toda esta crisis, mi oración es que tú tengas una relación más estrecha con Él. ¿Por qué? Porque a través de todo esto has confiado plenamente en Dios. Quiera Dios que esto sea algo maravilloso para tu vida. Vamos a orar. Padre, muchísimas gracias te queremos dar porque si bien es cierto, quizás no entendemos todo lo que puede estar sucediendo en este momento. Una cosa sí sabemos. Tú has permitido esto. Tú estás en completo control. Tú estás con nosotros. Señor, ayúdame que en este proceso yo pueda desarrollar una relación mucho más profunda contigo, porque eso es lo que tú deseas. Y Señor, que a través de todo esto también yo pueda entender pero muy claramente que puedo confiar plenamente en ti. Señor, gracias porque eres justo. Y si bien es cierto, pudiéramos decir que no merecemos o sí merecemos, ese no es el punto. El punto es que tú eres justo. Y gracias porque permites esto. Señor, oro en el precioso nombre de Cristo Jesús y te doy gracias. Amén. La próxima semana, quiero que recuerden algo, que regresamos con el pastor Jeff Adams e iniciamos el estudio de Juan. Dios les bendiga.